heu entès el que ha explicat el mestre de l'alimentació? Esclar que sí. La piràmide dels aliments ens indica que podem menjar tres pastissos al dia. Apa, tinc una idea. I si fem una piràmide dels aliments? Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Si alguien te pregunta qué quieres comer, con arte, con gracia debes responder. Con una cuchara me he de comer potaje, garbanzo, paella o puré, verduritas crudas para acompañar, aceite, tomate, lechuga y ya está. Y como segundo no estaría mal, pescadito, carne y un poco de pan. Comer muchas grasas no sienta fatal, resulta en digestión, nos hace engordar. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Si alguien te pregunta qué quieres comer, con arte, con gracia debes responder. Por las mañanas no debe faltar un buen desayuno con leche y tostadas. Si eso no te gusta lo puedes cambiar por fruta, por zumos y algún cereal. Come menos chuches, no sirve para nada. Cambiarlas por frutas que alimentan más, te dan energía, te hacen saltar, sentirte contento y poder estudiar. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Una cosita debes recordar, todo lo que comes no te nutre igual. Cada alimento tiene algo especial, saber combinarlo resulta esencial. Hidratos y grasas energía dan, calcio y proteínas muy fuertes te harán. Si las vitaminas te van a liar, con fruta y verduras no van a faltar. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Esta cancioncita puedes tararear cuando una cosita vayas a zampar. Y si lo que comes no va